Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de enero de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo. Ya sabéis, esta contrarréplica tan interesante en la que nuestros contraescuchas, mis contraescuchas, mejor dicho, los que están al otro lado, los que escuchan este programa, se toman el trabajo y se toman el tiempo de enviar sus dudas, sus preguntas, sus reflexiones, algunas, la mayor parte, todo hay que decirlo, muy bien tiradas, que me ponen en más que un aprieto, ¿no? Y a mí me vienen muy bien porque me obligan a reflexionar y me obligan a prepararme algunos temas de los que o no sé mucho o directamente no sé nada o conozco algo, pero que me tengo que preparar bien para poder dar una respuesta documentada. Es decir, para que el contraescucha no se vaya sin su respuesta, sin mi opinión o sin algo que yo tenga que decirle, que por lo general me lo piden. Bien, hoy tenemos algunos temas, lo estáis viendo, un tema de ellos me gusta mucho, de hecho pensé incluso en hacer una contrarréplica monográfica sobre el tema, pero no quería abusar, ya que la semana pasada la hicimos monográfica y no quería repetir contrarréplica monográfica. No por nada, sino porque tengo muchísimos mensajes pendientes, notas de voz. La semana pasada hicimos izquierda y derecha, si mal no recordáis, el domingo pasado. Y bueno, no quería que fuesen dos seguidas, a ver si me da tiempo a pasar dos o tres más, aparte de la principal que nos la envía Laura desde el Reino Unido. Bien, si queréis participar aquí, os voy a dar el número que me decía hoy consultando el WhatsApp. Me decía uno, es que por fin lo he descubierto, he tardado 2 años en descubrirlo porque un día lo dijiste en una contrahistoria antigua, bueno, antiquísima, y por fin lo pude pillar. Le he contestado, caray, lo digo todos los sábados y todos los domingos, y además en YouTube está publicado en la miniatura, ¿no? Pero él escuchaba el programa a través de iVoox. Bien. Ya explico que esto solo lo doy 2 veces a la semana porque me parecería excesivo darlo todos los días. Aunque a lo mejor así me terminaría de aprender este número de memoria que todavía no lo he conseguido. Por eso me lo tengo que apuntar por si lo doy mal. El número de WhatsApp es el 690-827909 con el 34 delante. Ya sabéis, para los domingos van temas más de fondo y el resto de la semana trato de meter temas que son del día o de la semana, es decir, de más rabiosa actualidad para que no me caduquen, que en alguna ocasión, y es una lástima, algún mensaje me ha caducado y lo he tenido que borrar porque ya no tenía mucho sentido meterlo, es decir, porque el contraescucha preguntaba, cuestionaba algo que terminó solucionándose, entonces ya no tenía... Especialmente esto suele coincidir cuando hay elecciones y cosas así, que me entran muchos, pero no hay tiempo material de meterlos todos, y claro, después de las elecciones pues ya no tiene mucho sentido un mensaje en el que se habla de la campaña electoral, por ejemplo. Bien, pues recordado el número de WhatsApp, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Víctor, que nos habla de la histeria mediática que se ha desatado en España en las últimas semanas. Los que estéis aquí lo habréis visto, y los que estéis fuera poco, que hayáis leído la prensa española, lo habréis visto también, a cuenta de la gripe estacional de este año, que ha hecho estragos. Muchísima gente ha estado enferma en casa, más de lo habitual, pero vamos, tampoco es que el país haya quedado paralizado, ni mucho menos. Bien, pues se ha dado muchísima información e incluso el gobierno ha vuelto a imponer el uso de la mascarilla en los centros sanitarios. Vamos a ver qué nos cuenta, o a escuchar, mejor dicho, qué nos cuenta Víctor. Fernando, te quiero comentar el tema de la gripe y toda la histeria que se ha montado en España, porque yo no soy ni mucho menos negacionista. Yo entiendo que hay un problema de salud pública porque la epidemia todos los años, como cada año, la gripe, y este año ha venido con mucha fuerza. Hay muy poca gente vacunada. Yo me he vacunado. Si yo tuviese síntomas de la gripe, me pondría mi mascarilla, pero de ahí a la que están liando los medios de comunicación con un alarmismo brutal, con unos virólogos, que no sé dónde sacan esos virólogos, que están profetizando el apocalipsis, que es increíble cómo tienen a la gente asustada, el gobierno que está encantado con todo este tema, porque si España fuera un país serio, pues el debate sería cómo está la atención primaria. ¿Qué carencia hay de atención primaria? ¿Cuántos impuestos se pagan en España y cómo está la atención primaria? ¿En cómo está la sanidad? Pero en España no, en España el debate es que nos vamos a morir
que esto es un apocalipsis total y que ponte la mascarilla y la solución son mascarillas y mascarilla y mascarilla. Después, cuando ya el virus, pues eso es estacional, la gripe, decaiga, pues entonces el político dirá, hemos vencido a la gripe, hemos vencido gracias a las mascarillas, gracias, y los españoles se lo creerán, como con todo, como con todo. Y esto es una auténtica papilla. Y repito, yo me he vacunado contra la gripe, yo me pongo mi mascarilla cuando sea necesario en una urgencia de un hospital, si tengo síntomas, pero de ahí a esta histeria, a este alarmismo tan brutal, es que se les ve el plumero tela, Fernando, se les ve el plumero tela a esta gente, Y el político encantado, político, mire usted, yo a usted le saqueo de impuestos, le estoy dando una atención sanitaria con unas carencias brutales, pero yo te estoy salvando la vida porque he impuesto la mascarilla, yo estoy de tu parte, yo te estoy ayudando y cuando la gripe decaiga me vas a dar las gracias. Es como con la inflación. Yo creo la inflación, yo creo la inflación y después tú te empobreces, tú pierdes renta per cápita y cuando la inflación baje, dame las gracias. Y ahí está con todos sus medios de comunicación y ahí está la gente y la gente contenta. En eso la izquierda es invencible. En eso la izquierda es invencible. Lo de este año con la gripe ha sido francamente exagerado, si os soy sincero a todos vosotros, no solo a ti, Víctor. Y ojo, que esto se veía venir ya desde mediados de diciembre. A ver, la gripe es estacional. Todos los inviernos hay un brote, más o menos acusado, y el de este año ha sido especialmente fuerte, nada más. No desconozco la razón, no sé, decían algunos que era porque, claro, venimos de la pandemia, que anduvimos con mascarilla y eso nos hizo que nuestro sistema inmunitario esté en peores circunstancias. No lo sé, pero tampoco hace tan poco tiempo que se acabó la pandemia. La mascarilla nos aquí estamos hace año y pico y ya el año pasado tuvimos temporada de gripe. Esto supongo, es una suposición, que tendrá que ver con la naturaleza del virus, que será algo peor un año con otro. Son todos los virus de la gripe muy parecidos, pero distintos a la vez. Esa es la razón por la cual los bioquímicos tienen que diseñar una vacuna para cada año. Pero vamos, no es la primera vez que viene un año con una gripe potente. Comentaba en la Contra en Directo la semana pasada que todos, a no ser que seamos niños de corta edad, hemos pasado varias gripes a lo largo de nuestra vida. Los hay además que se las agarran todos los años. No es mi caso, yo me pillo la gripe pues una vez cada 7, 8 o 10 años incluso, pero también, incluso a mí mismo, me cae la gripe, que no suelo contagiarme de gripe, pero bueno, que he pasado unas cuantas en mi vida. La gripe además es una enfermedad muy fastidiosa, sobre todo si te da fuerte, porque te deja cao durante días, te sube la fiebre, tienes que guardar cama, te encuentras fatal, como si te hubiesen apaleado. Pero de primeras no es una enfermedad mortal, ya digo, hemos atravesado varias a lo largo de nuestra vida, la que nos quedan, y esperemos que sean muchas porque significará que estamos vivos. Puede llegar a ser mortal, evidentemente, para gente con las defensas muy bajas o de cierta edad, ¿no? Bueno, precisamente para eso sirve la vacuna contra la gripe, que se pone desde hace ya un montón de años. Esa es la razón por la cual los ancianos suelen ponérsela antes de empezar el invierno. Los meses de septiembre, octubre, pues vemos los ancianos de camino, los jubilados o gente que lo necesita de camino al ambulatorio para ponerse su vacuna. Bien, hasta aquí todo correcto. Ya está, no pasa nada, pues hay gripe y la gripe nos ha acompañado pues toda la historia del ser humano. Pero empieza a hacer frío a partir del finales de octubre y en cualquier momento puede aparecer un brote de gripe, puede caer en noviembre, en diciembre, en enero, en marzo, en fin, durante los meses de invierno. Este año apareció en el mes de diciembre. Yo contraje la gripe estando en Inglaterra, llevaba años sin estar con gripe, durante la primera semana de diciembre, que además me hizo polvo porque estaba terminando el libro de la Revolución Francesa y tuve que hacer una parada en boxes. Bueno, tuve que dejar de hacer la contracrónica 3 días seguidos porque andaba metido en la cama, con fiebre y con la voz muy machacada, ¿no? Los contraescuchas más habituales lo recordaréis. Esto sucedió hace poco más de un mes. Bien, volví a España el día 20, ya completamente sano, y empecé a ver que aquí estaba haciendo de las suyas la gripe. Es decir, que estaba pegando en Inglaterra, pero también aquí. Llamaba a la gente para quedar, porque llevaba un mes fuera y me la encontraba en la cama. Vamos, nada especial. Lo propio del principio del invierno en un año en el que la gripe ha venido fuerte. No tenía más. Pero bueno, al tiempo que veía eso, veía también cómo la prensa no paraba de hablar de ello.
Yo leo la prensa por castigo, además, porque forma parte de mi trabajo y porque además me gusta leer el periódico. Y leo varios periódicos. Algunos estoy incluso suscrito y pago por ello. Bueno, pues veía que en todas partes estaba lo de la gripe. Algo así como si la gripe fuese una enfermedad nueva que no conociésemos. Que si había un colapso en los hospitales, que si la atención primaria no daba de abasto, que si los políticos tenían que hacer algo ya. Y ahí es donde el gobierno recogió el guante. El gobierno actual, el de Pedro Sánchez, es muy débil y tiene demasiados problemas y demasiados frentes abiertos. Frentes que se han abierto ellos mismos, pero bueno. Necesita cosas con las que poder distraer la atención del respetable. El respetable somos nosotros, aunque a ratos nos parezca que no nos respetan demasiado. De hecho, no nos respeta demasiado, pero bueno. Este gobierno, que es el mismo de la pandemia, aprendió en aquel momento, no hace tanto tiempo, apenas 4 años, que este tipo de crisis sanitarias son muy útiles para dos cosas. La primera para eso mismo, para distraer la atención de otros asuntos, especialmente cuando la crisis sanitaria no es tal. Crisis sanitaria fue la que tuvimos en marzo, abril, mayo del año 2020, que estábamos todos muertos de miedo. Pero caray, una gripe no creo que le dé miedo a nadie, miedo. La palabra miedo es una palabra seria y mucho menos pánico. Y la segunda para emplearla políticamente contra la Comunidad de Madrid, que eso es una de las especialidades de este gobierno. La Comunidad de Madrid es el enemigo número 1 de la Moncloa desde hace ya 5 años. A pesar de que la sanidad madrileña es la mejor valorada en todas las estadísticas, la izquierda la ha tomado con la sanidad en esta comunidad autónoma. Vamos, lo vimos durante la pandemia y lo estamos viendo ahora con esto de la gripe. De hecho, la ministra de Sanidad actual, Mónica García, era de las que montaba manifestaciones contra el gobierno de la Comunidad de Madrid cuando ella trabajaba de médico en un hospital de la Seguridad Social. Así que para los terminales mediáticos del gobierno, esto era lo más parece un tesoro. Menuda suerte, más estando como estamos de mal, ¿no? Y esa es la razón por la cual nos han estado dando la paliza de manera tan intensa durante semanas con esto de la gripe, como si fuese el fin del mundo. Víctor lo ha expresado de una manera muy entusiasta y vehemente, pero es que es verdad, había días que ponías la televisión y estaban con lo de la gripe, y una noticia sobre la gripe, y otra noticia sobre la gripe, y vamos a ver cómo está la cosa en Andalucía, y en Cataluña, y en Canarias, y en Asturias, qué sé yo, en todas partes, como si estuviesen retransmitiendo, no lo sé, un recuento electoral. El resultado final era el previsible. Yo ya lo veía venir desde las Navidades y lo comenté a algunos conocidos y amigos. Que te va que empiezan con lo de la mascarilla. Vas a ver cuánto tardan en sacarlo de la mascarilla. Como una especie de fetiche, de bálsamo de fierabrás que lo cura todo. Y efectivamente salió lo de la mascarilla. La ministra de Sanidad, esta mujer, Mónica García, médica y madre, médica madre y ministra, que tiene un ministerio con muy pocas competencias, pero que a ella le gusta mucho el protagonismo. Ambas cosas son hechos, no opiniones. Salió de su madriguera y vio que era la suya, que por fin podía hacerse carne y mostrarse. Porque ese ministerio da muy pocas oportunidades de salir en los medios porque tiene muy pocas competencias, a no ser que suceda una pandemia como sucedió en el año 2020. Salvador Illa hubiera pasado desapercibido por completo en su ministerio de no haber mediado la pandemia. Estoy convencido que a ella hubiera preferido lo segundo, que no hubiera habido pandemia y que él no hubiera tenido que sacar la cabeza porque no le gustaba especialmente. Entonces empezó a agitar Mónica García el tema de la mascarilla. No la mascarilla en todas partes, en la calle y cosas así, esto ya hubiera sido excesivo, pero sí en los centros sanitarios. Ya con eso, y lo comentaba en esta contra en directo, tuvieron titulares pues para 2 días, 3 y ya, pero que era un poco lo que buscaban, ¿no? Tener entretenido al personal y mareando un poco la perdiz con lo de la mascarilla y peleas en las redes sociales durante 2 o 3 días. Yo ya di mi opinión al respecto. La mascarilla o el distanciamiento social, en el caso de una gripe, se justifican cuando estás enfermo. Porque aquí la cuestión no es el qué, es el cómo, dónde y cuándo. No es, hay que ponerse la mascarilla, ya, y con esto estamos todos libres de contagiarnos. No es verdad, no es cierto. Si vas a entrar en un laboratorio de alta seguridad, pues evidentemente con la mascarilla no será suficiente. Tendrás que ponerte más, guantes, un equipo de protección especial. Si lo que vas a hacer es andar por la calle, pues las probabilidades de que la mascarilla te libre de contagiarte de algo o que tú contagies a alguien, pues son remotas. Y esto ya lo hablamos mucho durante la pandemia, ¿no? Depende también de si estás o no estás enfermo. Lo mismo, que te arrimes o no te arrimes al resto de la gente. Esas personas a las que llamé, esos amigos a los que llamé a mi vuelta a Inglaterra,
y que me dijeron pues que no nos podíamos ver porque estaban enfermos o recién salidos de la gripe. Me dijeron, no, no te acerques, que no vaya a ser que te contagie. Yo les decía, no, si ya me la he pillado. Bueno, vamos a esperar un par de días y me parece bien. Eso también es válido para la gente mayor o para los inmunodeprimidos. Bien, en esa circunstancia me parece razonable que a título individual y de forma voluntaria uno se ponga la mascarilla o se recluya en casa hasta que supera la gripe. De hecho, me parece recomendable incluso. Si alguien está realmente enfermo, con fiebre en la cama, lo suyo es que no vaya a trabajar. No que se ponga una mascarilla, que no vaya a trabajar para no contagiar a sus compañeros. Y además que durante esos días, mientras esté malo, pues se quede en casa. Si tiene que ir al médico, lo suyo, efectivamente, es que está tosiendo, expectorando, es que se ponga una mascarilla porque a través de los aerosoles, pues, puede contagiar a mucha gente. Pero para eso no hace falta tanto ruido mediático. Basta con sentido común. Pero desde la pandemia, el gobierno ha encontrado en esto de las crisis sanitarias una palanca mediática muy importante. El tema del miedo, se recurre al miedo, ¿no? Hablaban incluso en algunos titulares, lo recuerdo, de epidemia de gripe. No dijeron pandemia de gripe de milagro. De hecho, en algunos ya, evidentemente, que mal de la cabeza hablaban de confinamientos. De igual es que si nos quedamos metiditos en casa y no salimos, pues ya está, acabamos con la gripe. Hasta estas cosas he tenido que leer. Vale, cierto. Individuos muy limitados, en número quiero decir, y también en otras cosas, pero hasta estas cosas se han podido leer estos días. Luego a los medios, por la general les gusta el sensacionalismo y que la gente esté pendiente de las noticias. ¿Por qué? Pues porque viven de eso, de que pinches en la noticia. Ahora ya no se venden periódicos, así que le des clic, porque eso significa que van a servirte anuncios y viven de eso. Lo mismo con las televisiones, que estés enchufado ahí, o las radios para que escuches o veas la publicidad. Así que confluyeron los intereses de los políticos, concretamente de este gobierno, con los de los principales medios de comunicación. Ahora ya estamos a 14 de enero y pues ya parece como se había dicho en aquel momento que esto iba a ir a menos. El brote de gripe va remitiendo y el asunto, como es lógico, ya se está empezando a olvidar. Bien, seguimos con Fabio, que nos habla del modo en el que se comportan los activistas de Vox. Nada, simplemente te traía una reflexión en relación a los últimos, no sé cómo denominarlos, en roces que has tenido con círculos de Vox. Y bueno, es curioso, o sea, yo solo vengo a ratificar algunas cosas que has comentado que bueno, que por un tema de trato personal con alguien, eh, viene a corroborar algunas cosas que en algún momento has dicho. Y bueno, el caso que quería comentar viene en relación a una de mis amistades, un amigo mío, que es muy fanático de Vox. Es, bueno, pues fanático, no sé, no tiene más explicaciones, ¿no? En alguna ocasión con este amigo, pues hace bastante tiempo, hace años, hemos hablado, bueno, yo le he recomendado algunos podcasts tuyos y ha salido tu nombre a colación en relación a, bueno, algunas ideas políticas y temas de historia que tratas y demás. Y bueno, ahí se quedó. Esa recomendación no fue a más y esto fue hace bastantes años. Y, y obviamente eh, eh, lo que lo que vengo a comentar es que obviamente los círculos, las direcciones que marcan en redes sociales pues determinados fanáticos, determinados ultras, o sea, se cumplen, porque este amigo mío ha venido a decirme, oye, sigues escuchando a este hombre, dice, porque que sepas que, bueno, que tiene unas ideas absolutamente nefastas, muy equivocadas y tal. Y bueno, ni le he preguntado por qué de repente sale tu nombre a la palestra y por qué de repente me pregunta por ti. Obviamente, estos círculos están sincronizados, bien comunicados y bien dirigidos. Y cuando encuentran una presa, pues se hace un ataque furibundo. En fin, nada que no hayamos visto antes en otros partidos hace no mucho tiempo y con otras ideologías, pero al final el comportamiento es el mismo.
Pues mira, Fabio, me alegra que hayas visto esto desde fuera y que me pongas un ejemplo con nombre y apellidos. No me has dado el nombre y el apellido, los apellidos, obviamente, y no hace falta además que lo des, pero vamos, una persona, ¿no? Que pasó muy cercana a Vox, como me has contado, que pasó a aborrecerme de un día para otro, a pesar de que no me conoce naturalmente y seguramente no había escuchado lo que decía. Pero bueno, no sé muy bien qué pasó el año pasado, pero alguien en Vox, desconozco quién, decidió señalarme personalmente. Porque desde entonces, de forma periódica, tengo activistas de Vox persiguiéndome. Ya sea en las redes sociales, que evidentemente me da igual, y no voy a mirar los comentarios de Twitter, lo digo por esto de la campanita de Twitter. Algunos llegan a insultarme, no lo voy a mirar, no insistáis, no gastéis tiempo, no gastéis dedos en el teclado o en la pantalla del móvil, porque me va a dar igual lo que me digáis. Me importa un bledo, me entra por un oído y me sale por el otro. Bueno, en ese caso ni siquiera me entra por el oído, porque no lo voy a leer. En el caso de mis canales, iVoox, YouTube, en ese caso sí me importa porque es mi casa. Entonces, si entráis insultando, vais a estar bloqueados y, por supuesto, ese mensaje insultante hacia mí o hacia cualquiera de los que participan en cualquiera de las contras va a suponer el bloqueo inmediato. Pero bueno, esto no es algo nuevo, ¿eh? Hace ya unos años, en 2019 fue, ojo, un montón de tiempo, se me ocurrió hacer una broma en Twitter a raíz de aquel incendio tan aparatoso de la cubierta de la Catedral de Notre Dame en París. Fue algo sin maldad y sin importancia. Habían pasado ya un par de días, me cercioré de que nadie había muerto y bueno, y puse que ya era mala pata que se incendiase una catedral tan bonita como la de París cuando el incendio nos hubiera hecho un favor en Madrid, que tiene una catedral mucho más fea. Una tontería sin importancia. Bueno, pues apareció una mujer especialmente intensa llamada Carla Toscano, que sería luego elegida diputada en las elecciones de abril de aquel año. Unos días después, se ve que estaba haciendo méritos y me organizó un scratch absurdo en Twitter capturando mi tuit y exponiéndolo, junto a no sé qué tuitero de izquierdas. El comentario ya os lo podéis imaginar. Bueno, tuve que aguantar, pues eso, un scratch cibernético durante que yo no lo entendía muy bien, pero ya estaban enseñando la patita. Luego ya este año, o el año pasado mejor dicho, la cosa fue a más. Durante aquello que pasó en Francia a principios de verano, la persecución fue especialmente irritante, la persecución hacia mí, quiero decir, porque pilló en plena campaña electoral y ahí sí que había unos cuantos haciendo méritos. Hice un programa hablando sobre este tema, lo hice con Alberto Garín, recordadlo, en el que explicaba qué pasaba en las banlieues, y lo explicaba muy bien Alberto, y luego también hice una a la contra, explicando mi parecer sobre el tema. Ardió Troya, porque me entraron en manada a insultarme simplemente porque mi parecer era distinto al de la propaganda del partido. Ya sabéis, los inmigrantes son el mal y en el sitio donde hay inmigrantes se van a reproducir la historia esta de las banlieues, a pesar de que Alberto lo explicaba de manera muy sosegada y serena. Que era un caso muy particular con unas circunstancias muy particulares de las banlieues en las ciudades francesas, especialmente en París. Vamos, no voy a entrar evidentemente en más profundidades porque no estamos en julio del año pasado y además me comería la contrarréplica entera. Sucedió entonces lo del asesinato en Tirso de Molina. No sé si lo recordaréis, esto fue en julio. Una comerciante exactamente de la plaza, una mujer muy querida por el vecindario. Y a ver, yo formo parte de ese vecindario porque vivo en esta zona de Madrid. Bueno, pues esta mujer fue apuñalada por un delincuente que se dio a la fuga. Tan pronto como se supo, los activistas de Vox empezaron a decir que era un inmigrante. Que si no comía jamón y todas las gracietas habituales, ya las conocéis. Incluso salió Santiago Abascal, porque lo hagan indocumentado en Twitter. Un racista, uno de estos que tienen, cargadito de banderas por todos los lados, vale, pero que salga Santiago Abascal ya era preocupante, vinculando el crimen de Tirso de Molina con la inmigración descontrolada. 2 días más tarde, la policía detuvo al sospechoso. Le habían visto las cámaras de vigilancia, este barrio está lleno, y era un delincuente habitual, y la cosa fue muy rápida, y más conocido por la propia policía. Pues nada, resulta que era un yonki conocido en el barrio y originario del Escorial, que está a 40 kilómetros de Madrid. Ya se sabe, la inmigración descontrolada de los del Escorial a Madrid. Entiendo que siendo escurialense comería jamón, digo yo. El ridículo que hizo Abascal fue espantoso y así lo dejé ver. Alguien estaba asesorando muy mal a este hombre, que en lugar de esperar a que la policía atrapase al sospechoso, que hubiera sido lo propio, pues se tiró en plancha para apuntalar el discurso anti-inmigración del partido. Pues bien, tras esa me cayó otra buena. Que si progre, que si liberal, que si globalista de mierda, que si pepero, en fin, lo de siempre. Lo mismo que con las protestas en Ferraz unos meses más tarde. Lo mismo que cuando dije que me había vacunado. Lo mismo que cuando comenté hace ya de estos años, cuando comenté que en las elecciones de Estados Unidos no se había demostrado fraude alguno.
Y todavía estamos esperando que se demuestre delante de un tribunal, ¿eh? Lo mismo que cuando dije que la invasión rusa de Ucrania me parecía un disparate. En fin, como los de Podemos hace 6 o 7 años, que no se les podía llevar la contraria en nada. Tienen sus temas escogidos, sus temas fetiche, y al que disiente le acosan. Y si entienden que tienes cierta capacidad de llegada a la opinión pública, por lo que sea, porque tienes un podcast, como es mi caso, porque tienes un canal de YouTube con audiencia, caso de Sergio Candanedo, pues van a por ti directamente. Estos grupos de activistas no coinciden siempre con la posición oficial del partido, pero sí que forman parte del entorno del partido. Pero vamos, que no admiten bajo ningún concepto la más mínima crítica al partido. De hecho, veréis cómo entran en los comentarios de este programa, cuánto tardan. El que entre con intención de insultar, ya lo he dicho antes, que se lo piense, que no gaste el tiempo, que se lo voy a borrar. Y además quedará bloqueado en el canal. Pero bueno, y si hay algún activista al otro lado, por favor os lo pido, dejadme en paz ya. Yo ni hablo ni escribo al dictado de partido político alguno. Simplemente no lo necesito. Entiendo que hay otros periodistas que lo hacen, pero no es mi caso. Si critico a Vox es porque tengo motivos personales para criticarles, por ser, vamos, personales. No hay nada que odie yo en especial personalmente a Vox. A mí no me han hecho nada en lo personal, pero tampoco me lo ha hecho Podemos, ni me lo ha hecho Sumar, ni me lo ha hecho el PSOE ni el PP. Por motivos, en fin, editoriales, lo voy a criticar. Y voy a hacer lo mismo, y hago lo mismo con el PP, y hago lo mismo con el PSOE y con cualquier partido político. Hasta ahí podíamos llegar. Que hay mucho periodista que se engolfa y se pone a defender a partidos políticos como si fueran ellos mismos quienes se fueran a presentar a las elecciones, que muchas veces terminan, periodistas que terminan de diputados, pues me parece correcto, pero no es mi caso. Yo no formo parte de ese partido, me expreso siempre educadamente y cuando explico algo, opino algo, me gusta fundamentarlo. Así que, no sé, id a otro. O simplemente disolveos, el activismo es lo peor que hay. El activismo es propio de perdedores. Asumidlo desde ya. ¿Se sabe o no se sabe? Pero ser activista es uno de los oficios más infames que existen. Porque todavía el político se lo lleva crudo. Pero vosotros, queridos activistas, no os lleváis nada. Estáis ahí dando la vida por un politicastro a cambio de nada. En serio, replanteaos esta actividad que tenéis. Ningún partido político os va a sacar de pobres. Ningún partido político os va a conseguir que vuestras vidas miserables e infelices pasen a ser ricas y felices. La política no soluciona la vida a nadie. Soluciona cuestiones de bolsillo a los listos y nada más, y un puesto de trabajo. Algunos quizá estéis buscando eso. Bueno, pero tenéis que ser algo más listos porque el que termina viviendo de eso es más el militante que el activista. Sobre todo el activista de redes, ¿no? Que van además siempre embozados detrás de sobrenombres y fotitos curiosas, ranitas y cosas así. ¡Ojo! Esto me vale también para los del otro lado. Pero, en fin, esto es lo que hay, así que yo no tengo nada personal contra Vox, absolutamente nada, como no lo tengo contra ningún partido. Incluso el Vox, el Vox original, el que nació, me parece que tenía cosas o ideas que puso sobre la mesa para el debate que estaban muy bien, pero ese Vox ha ido poco a poco diluyéndose, esa es la verdad. Y mi obligación es decirlo. Hablo poco de política española, pero cuando hablo de política española tengo que decir lo que creo de verdad. Porque no tengo una agenda paralela. No estoy esperando que me vayan a poner un anuncio aquí en el programa o que me llamen a una tertulia de televisión. No voy a ellas, voy a la de mi amigo Jano porque es mi amigo y ya está. Nada más, no me veréis en ninguna otra. Y si no me veis en ninguna otra es porque no quiero ir. Porque me dedico a lo mío, a atender a mi comunidad, a preparar mis programas y hacerlo de la manera más profesional posible. Es decir, vuestros asuntillos de política no me interesan. Es decir, de hecho los desprecio. El politiqueo del día lo desprecio abiertamente. Así que eso os lo pido, por favor, sinceramente. Hay muchos más por ahí que están todo el día con la política. Yo no es mi caso, con la política nacional, quiero decir. Así que, por favor, dejadme en paz. Y si habéis decidido no hacerlo, os tendré que, lo que hago hasta ahora, bloquearos y borrar los insultos. Y respecto a Twitter, no insistáis, no voy a leer los insultos. No pincho ni en la campanita esa. Y si lo hago es muy de vez en cuando, y porque alguien me ha dicho, no, que te ha puesto algo fulanito, entonces respóndele. Y algún amigo que me lo dice. Entro y le respondo, siempre, por supuesto, de muy buenas maneras.
Seguimos con Laura, que está en el Reino Unido y que a raíz del programa que hice la semana pasada sobre redes sociales y polarización, se plantea si esos algoritmos de los que hablé en aquel programa no están afectando de forma dramática a la sociedad. Es decir, que esto es algo que está empezando ahora y que puede tener unas consecuencias necesariamente funestas en las sociedades del futuro o en esta misma sociedad en los próximos años. Hola Fernando. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu programa. Llevo ya varios años escuchándote y por una vez me he animado a mandarte una nota de voz. Quería comentar sobre tu último programa de las redes sociales y el posible impacto en las elecciones. La verdad es que me ha encantado tu análisis de la evolución de los medios a lo largo de la historia. Y hombre, aprecio que quisieras terminar con una nota positiva, que decías que a día de hoy todos somos más conscientes de la presencia de los algoritmos y las cámaras de eco. Pero para mí el peligro, entre comillas, de estos algoritmos es el hecho de tener una lista como preprogramada que el algoritmo usará para categorizarnos a cada uno de nosotros, meternos en un lote y una vez ahí generar las famosas cámaras de eco. Porque es que es precisamente esa lista, eres de derechas o de izquierdas, pro vacunas o antivacunas, pizza con piña o sin piña, lo que termina definiendo los grupos en los que dividir nuestra sociedad. Y luego ya es cuestión del genio de marketing de turno para explotar esa psicología de identidad de grupo como le parezca más conveniente. Y bueno, aunque la propaganda siempre ha existido y siempre existirá, y por mucho que todos seamos conscientes de que está ahí, yo miro a mi alrededor y lo que veo es una polarización cada vez más extrema. Y yo creo que en gran parte es culpa de esa categorización de nuestros intereses e inquietudes que realizan esos algoritmos. Y no tengo claro cómo podemos dar marcha atrás a esa tendencia. No es por ser pesimista, pero es algo que de verdad me preocupa y no sé hasta dónde nos podrá llevar como sociedad. Mi única esperanza es un poco la conciencia que poco a poco estamos tomando todos sobre nuestra privacidad y la importancia de nuestros datos y que aprendamos a compartirlos tan alegremente, no lo sé. La verdad es que me encantaría saber tu opinión de este tema. Y bueno, nada, un saludo y muchísimas gracias. Hasta luego. Me envías esta nota, Laura, desde el Reino Unido. Hoy el Reino Unido es un país más o menos tranquilo, bueno, hay algo de delincuencia, no demasiada en comparación con otros lugares del mundo. Pero los británicos, a pesar de que parezca que están extremadamente polarizados, no lo están tanto como lo estuvieron en los años de los Troubles, los problemas. Con ese eufemismo, como bien sabrás, se conoce ahí el conflicto en Irlanda del Norte. Aquello ocasionó 3.500 muertos, unos 50.000 heridos y una sociedad no ya polarizada, sino completamente fracturada. No sé si has visto Belfast, esta película de Kenneth Branagh, que se estrenó hace un par de años. Es un peliculón, por cierto. A ver si me la traéis al contraplano y la comentamos con más calma. Para que Irlanda del Norte enloqueciese entre los años 60 y 1998, el conflicto en Irlanda del Norte tiene un punto de final muy claro, que son los acuerdos de Viernes Santo. No hizo falta Twitter, no existía, ni Facebook, ni nada gobernado por algoritmos. Bueno, el mismo caso nos lo podemos traer a España, nuestros propios Troubles, en el País Vasco, ¿no? Desde finales de los años 60 hasta ya entrado este siglo. Aquí no tenemos una película como Belfast, pero sí una serie como Patria, la que pasaron y siguen pasando por HBO, que nos permite hacernos una idea somera de cuán fracturada llegó a estar la sociedad vasca en aquella época. Tampoco hubo algoritmos de por medio, ¿eh? Sin tener que contar muertos, por suerte. Tenemos el caso del proceso catalán, que es muy reciente, y en el que, aunque las redes sociales han tenido algo que ver, obviamente ahora todo tiene que ver las redes sociales en cualquier fenómeno social, no vino provocado por ellas, sino por la deriva que tomó el gobierno autonómico catalán a raíz de la crisis de 2008. Se limitaron, para poner aquello en marcha, desde el poder a regar un campo que ya estaba abonado desde hacía años, de agravios, de supremacismo, para volar por dentro la sociedad catalana. Y en eso, por cierto, perseveran. Las sociedades en ocasiones se polarizan. Esto siempre ha sucedido, con o sin redes sociales. Basta con que emerja una nueva idea, o con que aparezca un disruptor, como, qué sé yo, una derrota militar o una sucesión dinástica no bien resuelta, para que la sociedad se polarice.
Bueno, los cátaros polarizaron la sociedad del mediodía francés, Aquitania, durante la primera mitad del siglo XIII. Los luteranos hicieron lo propio en Alemania de los siglos XVI y XVII. Y estos polarizadores religiosos marcaron la historia de Europa durante siglo y medio, en la Gran Bretaña, en Francia, por supuesto, en Alemania, naturalmente, en fin. O los liberales en todo Occidente en la primera mitad del XIX, ¿no? Las sociedades humanas son dinámicas y de vez en cuando se desestabilizan. Incluso las que parecen más estables. Las derrotas militares suelen ser buenos catalizadores. Bueno, ahí tenemos la Rusia de los zares o la Alemania imperial, la del Segundo Imperio, donde tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, en la Rusia de los zares se formó una república bolchevique después de una guerra civil muy sangrienta, y en la segunda un régimen nacionalsocialista después de una república muy débil que trajo luego a este régimen nacionalsocialista otra guerra mundial, la segunda. De manera que, aunque nos parezca novedoso esto de ver cómo la sociedad se polariza, es de hecho lo normal. Esto si echamos un vistazo a la historia, si hacemos historia comparada, que es lo suyo. Una de las cosas que se plantea un historiador cualquiera es, los historiadores, os lo he dicho muchas veces, piensan por analogía. Yo, de hecho, por deformación profesional, pienso también por analogía. Cuando me veo un problema, lo primero que hago, esto ha sucedido antes, es la primera pregunta que me hago. ¿Cómo se salió? ¿En qué momento y en qué lugar sucedió algo? No igual, ya sabéis que la historia no se repite, pero rima, pero sí parecido. Si echamos un vistazo a la historia, vemos eventos polarizadores a lo largo de toda la historia universal. Es decir, no hay nada parecido a esa mercancía que se sirve desde ciertos lugares, de que estamos en un presente convulso que contrasta con un pasado estable y feliz. No. En el que, bueno, ese pasado estable y feliz en el que todos los resolvíamos, todas nuestras diferencias las resolvíamos de forma pacífica y consensuada. No hay nada de eso. España, por ejemplo, está muy polarizada hoy, eso es indiscutible, pero también lo estaba en la segunda mitad de los 70, cuando se hizo la transición. En fin, ahí tienes la prensa de la época. El ruido de sables, se pensaba que iba a haber un golpe de Estado en cualquier momento por parte de los militares, los atentados terroristas. También había voluntad de entendimiento. Esto coincidió con los años de plomo en Italia, con los problemas los Troubles en Irlanda del Norte, con el fin del Estado Novo en Portugal, también fue en la segunda mitad de los 70. Bueno, allí se buscó otro eufemismo en Portugal. Se le llamó a este periodo convulso de la segunda mitad de los 70, el posterior a la Revolución de los Claveles, os lo comentaba en una contrahistoria, se lo bautizó como proceso revolucionario en curso. También fue un periodo convulso. En Estados Unidos, la polarización actual contrasta con la tranquilidad relativa que había en los años 90. Pero se asemeja mucho a las convulsiones de los años 60 en bastantes puntos. La diferencia es que la polarización entonces fue mucho más sangrienta que ahora. Y no hablo ya, o no lo digo ya porque asesinasen a Martin Luther King, a Bobby Kennedy o a Malcolm X. Eso no era más que un síntoma de algo que estaba por debajo, sino por los disturbios que hubo en varias ciudades durante años. Bueno, solo en los de Detroit, del año 67, hubo más de 40 muertos en apenas 3 días. Ese año, el 67, fue el largo y cálido verano del 67, hubo disturbios en otras ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Milwaukee, Atlanta, Minneapolis, en fin, un montón de ellas. En todas hubo muertos en la refriega entre los manifestantes y la policía. Nada de eso estamos viendo hoy. Las peleas y los odios se suelen quedar en la red y rara vez descienden a la calle. Hay algunas excepciones, como las protestas por la muerte de George Floyd en 2020, pero no fueron algo aislado tampoco estas protestas. En Estados Unidos, de tanto en tanto, hay disturbios raciales, generalmente muy localizados en un punto. Lo de George Floyd es que fue en todo el país. En la última década, sí que yo recuerde, te voy a hablar de memoria, debería haberlo mirado, pero vamos, como los 10 años últimos los recuerdo bien, pues que yo recuerde tenemos los de Charlottesville del año 2017, los de Baltimore, estos fueron en 2015, el de Ferguson en Missouri, que fue en 2014, y quizá alguno más. Todos muy suaves al lado del de Los Ángeles, aquel del año 92, que provocó más de 60 muertos en el sur de Los Ángeles. Y ojo, eso en Estados Unidos porque la disponibilidad de armas es mayor. En los de Brixton, esto está al sur de Londres, del 81, hubo muchos palos pero ningún muerto. En los de Los Ángeles del 92 las redes sociales no existían.
tampoco en Brixton en el 81. Y los algoritmos, por lo tanto, no podían hacer de las suyas. Pero estallaron aquellos enfrentamientos, bueno, pues concretamente los de Los Ángeles fueron a raíz del arresto y la paliza que le dio la policía a Rodney King, que iba, no sé si conducía borracho y por autopista le persiguieron, lo sacaron del vehículo y le dieron un palizón de mucha categoría. A Rodney King no le mataron, a diferencia de lo que pasó con George Floyd, pero aun con todas, pues estalló aquello. Es decir, que para que una sociedad se polarice y se enfrente no hace falta que el algoritmo haga su trabajo, no hace falta ni que exista. Ya lo hacemos nosotros solos. Si las ocasiones propician, si se dan los disparadores adecuados y si los apóstoles de la discordia son especialmente habilidosos. Lo que sí consigue el algoritmo es meternos en una cámara de eco informativa muy bien sellada, porque como comentaba el otro día, cámaras de eco siempre ha habido. La gente escogía su periódico, buscaba su grupo de amigos, escuchaba su emisora de radio, de esto te estoy hablando hace 30 años, el que leía El País, o el que leía el ABC, o El Mundo, trataba de escuchar la COPE o la cadena SER, ya hacía sus pequeñas cámaras de eco. Sus amigos solían ser de opiniones políticas parecidas, sí, era un grupo de amigos que hablaban de política, obviamente. Otra cosa era que los amigos del fútbol, bueno, pues ahí la política no pintaba mucho y habría un poco de todo, pero si alguien tenía un grupo de amigos con los que discutía de política, por lo general serían gente que más o menos afín. Precisamente para eso, para tener su propia cámara de eco. Sí que esto siempre ha habido, siempre han existido. Lo único que estas del algoritmo están muy bien selladas, pero en buena medida son virtuales. Esos gallitos de las redes sociales que amenazan e insultan a diestro y siniestro, luego en persona son mucho más razonables. Ya he conocido alguno y cuando te ven la cara a cara se quedan en nada. Toda la agresividad que exhiben en la red se torna en cortesía, lo cual es perfectamente normal, porque en la red el anonimato fabrica muchos valientes de mentira, que decía Quevedo. Cara a cara no somos anónimos y todo se suaviza bastante. Por lo demás, entra en esa cámara de eco quien quiere entrar, y a sabiendas de que está entrando. Algo parecido a lo que sucede con esos lobos solitarios, esos jóvenes musulmanes que viven en Occidente y que, bueno, por la razón que sea, se ponen a ver vídeos en YouTube de yihadistas y se van poco a poco fanatizando. Alguno ha actuado a solas, se ha autoformado, sin necesidad del concurso de nadie más, un autodidacta puro, y alimentándose solo de vídeos, vamos, pero la mayor parte empezaron ahí, luego han pasado por las manos de ciertos imanes, a cuyo cargo pues ha corrido la parte principal de la prédica de odio, sobre todo los planes para atentar. El algoritmo seguramente les haya ido sirviendo material, de eso no me cabe duda, pero al final donde se terminan convirtiendo en yihadistas es con el imán. ¿Harían lo mismo o hubieran hecho lo mismo de no haber tenido acceso a YouTube? Pues seguramente sí, porque terroristas ha existido, de nuevo, estos del IRA o los de la ETA no tenían YouTube y algunos pues se hacían terroristas siendo muy jovencitos, ¿no? Es decir que en el caso de no haber tenido YouTube habrían salido a la calle a buscarlo. Lo que hace Internet es acelerar las cosas. Que la tecnología realmente acelera muchas cosas que antes existían ya, muchos fenómenos que antes existían ya pero iban más lentos. Si alguien quiere algo, pues lo perseguirá hasta que lo encuentre. Le será más fácil en una ciudad que en un pueblo, porque las redes son mayores dentro de una ciudad y le será más fácil con acceso a Internet que sin él. Pero fanáticos ha habido siempre y siempre lo sabrá. Si modificásemos el algoritmo y lo programásemos para que solo muestre gatitos amorosos y amaneceres, la mayor parte de los usuarios abandonará la red, esa red por lo menos. No, es que me entro en Twitter y yo lo que quiero es quemarme un poco la sangre y tal, y lo que me encuentro son unos gatitos y no me interesa. Me voy a ir a otra que efectivamente me da lo que yo estoy pidiendo. Así que el problema no es tanto del algoritmo ni de la red social en sí. El problema es que hay gente que quiere creer por encima de todo. Ese es el credo del fanático. Quiero creer, como estos activistas de Vox de antes. El asesino ha sido un inmigrante y estaban todos y uno se llegó hasta apostar dinero con Javier Rubio. Esto no sé si habrá pagado, no sé cuánto se apostó, 50 euros, una cosa así. Apostó 50 euros a que el asesino de la señora esta de Tirso de Molina no comía jamón, o era musulmán, o inmigrante por lo menos. De vez en cuando creo que Javier todavía le reclama el dinero. Oye, haz honor a tu apuesta, ¿no? Pero él quería creer. Ese es el problema de estas cámaras de eco que terminan en esa cosa tan miserable que es el activismo político.
El algoritmo lo que consigue es que se encuentre más rápido. El fanático encuentre más rápido a sus pares de lo que lo haría sin eso. Pero al mismo tiempo los confina en cámaras de eco que no siempre están relacionadas con el mundo real. Esa es la verdad, lo que te comentaba antes. Ves al más bravo y luego te lo encuentras en la calle o te lo encuentras en un evento. Y te dice quién es. Y el tipo se ha puesto tibio a insultarte. Y dices, bueno, ¿qué te he hecho para que me pongas así? No, hombre, ya, estas cosas de internet, normal. Cuando nos vemos cara a cara, sí, la gente, cuando se desvirtualiza, ¿no? Al final esos odios políticos, la red sí es muy propensa a fabricarlos. Precisamente en buena medida por el anonimato. El anonimato, ya he dicho, fabrica valientes de mentira. Está lleno, toda la red está llena de valientes de mentira, incluyendo a los que han entrado en los comentarios de este programa a insultarme. Veréis cómo ninguno da su nombre. O si alguno da su nombre, pues ya sería como mínimo sorprendente. El resto entran todos con apodos y tratando de pasar desapercibidos. Ya sabéis lo de es la cobardía personificada. Pero en fin, con esto ya vamos a terminar. Como veis, este tema que nos ha traído Laura es un temazo que hubiese dado podría haberlo incluso desarrollado más, pero es que se me va el tiempo. Si lo hubiera desarrollado más, lo hubiera convertido en monográfico, como os decía antes. Pero bueno, aquí vamos a terminar. Espero que os haya gustado la contrarréplica de este domingo, 14 de enero. Mañana será lunes 15 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.